tienen excelentes bibliografías, Bessie Taylor, Hussey, son los que recomienda, como saben, la carta. Bueno, no hablo más de eso porque ya se habló y me voy al PowerPoint. Muy bien, y me quedo en el fin. No, en el fin no, empezamos por el principio. Profe, eso ya lo vi la semana pasada, lo vi esta semana, otra vez me vas a dar lo mismo. Y bueno, dijimos, primero vamos a hablar y vamos a hablar de esto que es la balancita y el equilibrio. Muy bien. Entonces, opciones de puntero y AR. Entonces, tengamos en cuenta esa palabra que nosotros siempre hablamos o mencionamos hasta desde la primera clase de allá de anatomía y fisiología básica, ¿se acuerdan? Del primer año que hablamos de esto que tiene que ver con la homeostasis, ¿sí? Que siempre hablamos de la situación de equilibrio. Mi organismo fisiológicamente tiende al equilibrio de ese medio interno. Y mientras todo esté en equilibrio y equilibrado, voy a estar bien. ¿Qué pasa en una patología? En una patología, esta situación de equilibrio se pierde. Y esto es lo que me lleva a una patología. Si lo llevamos al caso de la sangre, en el caso de la sangre, recuerden ustedes la volemia, que era más o menos el 7% de tu peso corporal. 7% de tu peso corporal, si pesas 70 kilos, tenés más o menos 5 litros de sangre. Si pesas 50 kilos, y tenés 3,5 litros, ¿sí? Entonces, el que tengas una pérdida de sangre puede ser un tema bastante importante, ¿sí? Obviamente dependiendo de cuál es el vaso lesionado y la magnitud de esa hemorragia. Recuerden, y ustedes vieron cuáles son las funciones de la sangre, básicamente transporte, nutrientes, gases, el oxígeno, que te da reacciones de oxidación para obtener energía, las hormonas, más todos los desechos que se lleva mi sangre. De hecho, pronto verán el shock. Un shock se produce cuando la cantidad de oxígeno que yo le brindo a mis tejidos no es la que me alcanza, es deficiente. Eso me puede predisponer un shock. Y precisamente la hipovolemia, una hemorragia, te puede predisponer a un estado de shock. Y el shock puede llevar a la muerte del paciente. Por eso necesitamos que existan mecanismos que frente a la amenaza de que vos tengas, de que un vaso se lesione, se pongan en juego. ¿Para qué? Para frenar esa hemorragia. Ahora bien, el tema es que ese freno a la hemorragia se tiene que dar localizado en ese lugar. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener esos elementos dispuestos porque yo no sé cuándo puedo tener una hemorragia. Y pensemos que las hemorragias no solamente son las que veo el domingo cuando corto el quesito para la picada, sino que te puede estar pasando algo adentro de un vaso. Una placa de ateroma que se desprendió y originó un evento que vos no registraste, ¿sí? O, decíamos, un sangrado que yo veo, ¿sí? Patológicamente también una lesión del endotelio me lo puede causar una hipertensión, una diabetes. Todo el tema acá, como ustedes vieron en hemostasia 1, tiene que ver con ese endotelio que deja de ser el normal, el que se lastima, el que se lesiona. Entonces, tengo que tener un sistema disponible en forma rápida. Para eso es que nosotros, nuestra sangre cuenta con elementos y una forma de responder, ya sea el vaso sanguíneo, ya sean las plaquetas, ya sean los factores de la coagulación, para darme una respuesta rápida. Ahora, el riesgo es que esto se extienda, por eso decimos localizado. Segundo, que se active en forma espontánea, que por alguna causa, y esto ocurre en patologías, comience a formar estos coágulos, los trombos. Entonces, el objetivo es que este sistema en el cual, frente a una pérdida sanguínea, frente a una hemorragia, generamos un coágulo o coágulos para detener esa hemorragia, y luego el tema de no formar coágulos en forma espontánea. Tanto las hemorragias me podrían conducir a una muerte, como también una trombosis. Entonces, la situación es buscar el equilibrio.
Por tanto, como vieron en esta semana, la idea es que tengamos integridad de este endotelio. Este endotelio normal es anticoagulante, es vasodilatador. Recuerden que la sangre circula y esos elementos de la sangre, las células van por la parte media. Normalmente no están rozando lo que es el endotelio. Y ese endotelio, normalmente decíamos entonces, de esa manera, tiene un efecto más vasodilatador y esas células no tienden a tocar. Esto cambia si el endotelio se lesiona. De esta manera, si hay una lesión, generamos estos mecanismos para evitar ese sangrado. La idea es que la sangre esté fluida, ¿sí? Recuerden ustedes un concepto que es la viscosidad, ¿sí? En palabras simples pediría, si una sangre es más espesa, tiene más contenido celular, ¿sí? Y es más espesa. ¿Viste cuando vos comparás un líquido espeso y uno fluido? ¿Cuál te cuesta más manipular? Así vayas a sacar con una jeringa. Lo que es aceitoso, que cuesta más, me cuesta más de sacarlo. Bueno, con la sangre y la circulación pasa lo mismo. Si esta sangre es más viscosa, cuesta que circule. Si también le antepongo elementos que entorpezcan el tránsito, cuesta más la circulación. La sangre tiene que circular fluida. Estas funciones hemostáticas, o bien, o me inhiben, cortan esa hemorragia o la reducen. Si es un vaso muy grande, no me alcanzarán estos mecanismos fisiológicos, pero me van a ayudar para ir tratando de frenar. Como decíamos, limita el área de coagulación, no la extiendo más allá, si no formaría coágulos. Y estos coágulos podrían comenzar a circular por lo que es el torrente sanguíneo. Y, finalmente, una vez que ese coágulo ejerció su acción frenando lo que es esa hemorragia, necesito que se vaya, porque me obstaculiza, me molesta a lo que es la normal circulación de la sangre. Entonces, finalmente utilizamos, o esta hemostasia tiene que ver con la formación final o el proceso de fibrinolisis. Por tanto, el vaso sanguíneo, y esto en base a estas características del endotelio y subendotelio. Dijimos, endotelio tiende a ser vasodilatador, se lesiona y es vasoconstrictor. Normalmente, fisiológicamente, era anticoagulante, se vuelve procoagulante para evitar el sangrado. Las plaquetas, que normalmente estaban en la parte media, cuando hay un daño, esa expresión de colágeno, ese cambio en las cargas, hace que se acerquen al endotelio, que tiendan a adherirse a él y a comenzar a unirse por esa degranulación que ustedes vieron, para formar ese tapón. Ese tapón que forman las plaquetas es inefectivo. Ese tapón tiene plaquetas y fibrinógeno. Entonces, es como si se me cayó la pared y bueno, para que no entre viento, yo pongo cartones o cosas. Ahora viene un viento fuerte y me lo tiró otra vez. Necesito algo más efectivo. ¿Cómo se efectiviza ese tapón blanco o ese trombo blanco formado por las plaquetas y el fibrinógeno? Obteniendo fibrina. La fibrina me va a constituir un tapón insoluble, un tapón que es difícil de remover. Lo voy a remover una vez que ejerció su acción a través del sistema fibrinolítico. Y como decíamos, necesitamos que todo esté en equilibrio, tanto los inhibidores fisiológicos de esta coagulación como también los activadores y los inhibidores del sistema fibrinolítico. Aquí comenzamos la semana pasada y todo comienza aquí. Decíamos, es endotelio que normalmente no tiende a formar coágulos, donde las células circulan por la parte media. Cambia toda esta historia cuando hay una lesión en ese vaso, ya sea que me corté o ya sea que dijimos, entonces veo el sangrado, o hay un evento que no registro. Por ejemplo, se desprendió una placa de ateroma y me dañó el endotelio. Esto entonces genera precisamente, una lesión en el vaso. Primero,
Y dijimos, nosotros los separamos a eventos didácticos y explicativos, pero recuerden que hemostasia primaria y secundaria, como la fibrinolisis, se produce todo en conjunto, ¿sí? La primera señal tiene que ver con segundos, y enciendo la hemostasia primaria y formo el tapón plaquetario, y seguidamente ya estoy produciendo la hemostasia secundaria. Frente a esa lesión vascular, primero vimos el endotelio con esa vasoconstricción, con liberación de factores y con acción sobre las plaquetas. Esas plaquetas se acercaban, se unían para formar ese tapón que contenía fibrinógeno. Dijimos, ahora me falta algo efectivo. Fibrinógeno no lo es, tengo que formar fibrina. A través de la cascada de la coagulación logramos formar la fibrina y conseguir un tapón hemostático, un tapón que me sirve de verdad. Y después dijimos, hacia el final lo que tenemos que hacer es sacarlo para volver a normalizar esta circulación. Esto también repaso del otro día. Frente entonces a la ruptura del endotelio, esas plaquetas tienden a adherirse, y esto tiene que ver con ese colágeno que quedó expuesto y el factor von Willebrand. Esas plaquetas cambiaban de forma, liberaban lo que tenían esos gránulos, la flexión de las glicoproteínas. Todo esto me ayudaba entonces a poder llegar a la agregación plaquetaria, donde se van uniendo entre todas. Y ese fibrinógeno, que precisamente gracias a esa glicoproteína, la 2B3A, puede unirse, formando ese coágulo primario, que es reversible y es soluble. Yo quiero ahora que sea irreversible e insoluble, y eso lo logro en la hemostasia secundaria. Primer paso, hemostasia primaria, el tapón, como dijimos, con la activación, el von Willebrand, las glicoproteínas que me permiten adhesión, la 1B y la 2B3A que me permite la agregación. Bueno, perdón esto que me aparece la voz de Víctor, pero utilicé esta imagen que me olvidé de sacarle el sonido, vuelvo para atrás, que es simplemente para recordar, no sé si lo vieron en el teórico pasado, las tromboastenias. Entonces decíamos, recién hablamos de estas glicoproteínas. La 1B, actuamos del factor von Willebrand, hablamos del factor von Willebrand y del 2B3A. Existen personas que pueden tener, ya sea deficiencia de glicoproteína 1B, de glicoproteína 2B3A o deficiencia del factor von Willebrand. A esto lo llamamos trombocitopenias o en realidad tromboastenias. Las tromboastenias se refieren a esas deficiencias. Si a mí me falta la glicoproteína 2B3A o la glicoproteína 1B, o me falta el factor von Willebrand, la agregación plaquetaria se ve dificultada. Esto es lo que llamamos tromboastenia. En el caso de la deficiencia de la glicoproteína 2B3A, se la suele llamar deficiencia o enfermedad de Glanzmann. En el caso de la glicoproteína 1B, enfermedad o síndrome de Bernard-Soulier, y la enfermedad de von Willebrand, relacionada precisamente con la deficiencia de este factor. Entonces, si hay una sintomatología o yo sospecho de alteraciones de la hemostasia primaria, puedo hacer pruebas. Existen distintas pruebas para medir la hemostasia primaria. Una de ellas sería saber si la cantidad de plaquetas es la adecuada. Para que haya una adecuada agregación plaquetaria, obviamente tengo que tener un número que sea el adecuado. Si tengo menos, esta agregación obviamente se va a ver dificultada. Otra de las pruebas es el tiempo del lazo, o la prueba del lazo, que consiste en colocar un lazo como una ligadura en el antebrazo, y luego de pasados 5 minutos se cuentan las petequias. Las petequias son los puntitos rojos que aparecen por efecto de esta presión, que en base al número de petequias se considera que hasta 5 es normal. Si esto está alterado, me estaría reflejando una alteración de la hemostasia primaria. Otra de las pruebas es el tiempo de sangría. Normalmente nosotros la hacemos en el laboratorio de fisio
y lo que hacemos es pinchar el lóbulo de la oreja. Y comenzamos con un papel secante a ir secando cada 30 segundos. Entre 2 a 6 minutos es lo normal. Si esto está extendido, te está indicando que hay una alteración de la función plaquetaria. Recuerden también que existen fármacos que se denominan antiagregantes. Frente a la situación de que tenga un paciente, por ejemplo, alguien que ha sufrido un ACV isquémico, y el riesgo es que vuelva a formar estos trombos, la idea es que se puede utilizar fármacos para impedir la formación de nuevos trombos. ¿Se puede utilizar? Dependerá del paciente y la patología del paciente. Yo puedo inhibir a través de fármacos a la hemostasia primaria o secundaria. Si inhibo la primaria, recuerdan que primaria es plaquetas, y las plaquetas hacen agregación, entonces te hablo de antiagregantes. Si en cambio inhibo a la hemostasia secundaria, te hablo de anticoagulantes. Los antiagregantes van a ser entonces los que me impidan la agregación plaquetaria. Y tenemos, por ejemplo, el tirofiban, que bloquea precisamente al receptor de glicoproteína 2B3A, impidiendo de esta manera la agregación y la formación de esos trombos. La aspirina o ácido acetil salicílico, que impide la formación del tromboxano A2, bloqueando entonces de esta manera la agregación plaquetaria, o el clopidogrel, que inhibe al ADP y de esta manera entonces evito la agregación plaquetaria. Entonces, físicamente también puede haber signos de esta alteración de hemostasia primaria. Por ejemplo, estas petequias que puedan aparecer en forma espontánea, los hematomas en sitios de punción, el sangrado, ya sea a nivel de la nariz, ya sea en encías, cuando la persona se cepilla sus dientes, en orina, obviamente esto lo llamamos hematuria, a través de la nariz es la epistaxis. Puede haber también melenas rectorragias, es decir, presencia de sangre en materia fecal. Ahí entonces se consideran si existe una alteración en la hemostasia primaria. Y como decíamos, existen fármacos que pueden ser utilizados, por ejemplo, en pacientes con patologías coronarias. Como mencionamos, la aspirina, que inhibe la formación del tromboxano A2, el clopidogrel, bloqueando el receptor de ADP, el tirofiban, que bloquea a la glicoproteína 2B3A. Y hasta allí hemos llegado con lo que es hemostasia primaria. Dijimos, frente a la lesión del endotelio, vasoconstricción, acción de ese músculo liso, el endotelio que reaccionaba con liberación de factores que producían esta reacción plaquetaria. Se adherían, cambiaban de forma, liberaban el tromboxano, el ADP, se reclutaban, venían más y formaban ese tapón que contenía fibrinógeno. ¿Es efectivo? No al 100%. Necesito más. Y ahí es que nos metemos en lo que llamamos la hemostasia secundaria. Profe, Sí. Una duda acerca de las enfermedades de Brenner, von Willebrand. En las tres enfermedades, el recuento plaquetario es correcto. Quiero decir, se mantiene correcto, se No mantiene... en todas, en algunas sí. Básicamente lo que tenés es una alteración funcional, ¿sí? Pero en algunas de ellas sí tenés un recuento normal y en otras no, ¿sí? Sí, gracias. Creo que en la de Bernard-Soulier no tenías un recuento normal, ¿sí? No me quiero confundir. En Glassman creo que tenés un recuento normal y en Bernard-Soulier no. Pero en todas básicamente el problema es funcional, ¿sí? Por más que tengas un número normal, está alterada la función que tiene que ver con la agregación. Gracias. No, por favor. Con respecto a estos factores de la coagulación, recuerden que dijimos, tengo que tener una estrategia rápida. Entonces, estos factores de la coagulación, vos los tenés presentes en sangre, pero sin activar.
Porque una vez que se activan, esto hablamos del sistema de cascada, pensá en el efecto dominó. Tac, 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 se van cayendo todas. Una vez que lo activé, no hay manera de frenarlo. Entonces, este sistema plasmático está inactivado. Una vez que comienza, actúan en cascada. Y la idea es que este sistema me permite que ese fibrinógeno se transforme en fibrina. Esa es su función. Yo voy a tener vías que me van a conducir a formar fibrina. La fibrina, a diferencia del fibrinógeno, que es soluble, es insoluble. Y estos factores, dijimos, son glucoproteínas con actividad de serinoproteasas. ¿Me escuchan o se cortó? Ahí está, ahí volvimos. No, se escucha. Todo frisado. ¿Se cortó, no? ¿Un cachito? No. No. Ah, bien. Yo que vi a todo congelado y me asusté, por eso me quedé callada. Bien. Entonces, decíamos, estos factores de coagulación, la mayoría recuerden que son de síntesis hepática. Un paciente con problemas hepáticos, ejemplo, cirrosis, ¿puede tener una alteración en la coagulación? Sí, porque puede ser que falle la síntesis de estos factores de la coagulación. Entonces, frente a una alteración hepática, estaría muy bueno realizar un coagulograma del paciente para saber qué es lo que está pasando con su coagulación. Estos factores, como ustedes van a ver, están designados con número romano del 1 al 13, con la excepción de que no existe el factor 6. Tengo factor 1, 2, 3, 4, 5, dijimos 6 no hay, 7, 8, von Willebrand, 9, 10, 11, 12 y 3. Profe, disculpe. Sí, disculpo. En el JUSEI, el factor 3 y 4 no existen. Usa esta denominación que utilizamos acá. Quizás tenga otro nombre, ¿sí? ¿Cómo te lo denomino? No, es que ni bien arranca el capítulo de hemostasia, abajo del título hay un cuadro que lista los factores, y está el factor 1, que es el fibrinógeno, factor 2, protrombina, factor 5 salta directamente a la proacelerina, proconvertina factor 7, o sea, el factor 3 y 4 no los lista. Hay hasta el factor 13, y después nombra unas más, pero... Después lo chequeo, pero utilicen esta nomenclatura, ¿sí? Utilicen esta. Esta es la que solemos usar. Muy bien. Entonces, decíamos, tienen un nombre propio. ¿Tengo que saber el nombre propio? Me causó mucha risa o mucha gracia Gonzalo, no sé si lo conocen, a Gonzalo Nieto, un día escuchándolo dar esta clase, dice, no me acuerdo de los nombres de mis primos, ¿querés que me acuerde de los nombres de los factores de la coagulación? Bueno, a veces no considero en lo particular que tampoco tiene mucho sentido. Sí, por ahí recordar que el 1 es el fibrinógeno y el 2 la protrombina, considerar a los factores el antihemofílico A, ¿sí? O los factores que tienen, o el antihemofílico B, que su deficiencia te puede causar precisamente esto, hemofilias, alteraciones en lo que es la coagulación. Pero no tiene tanta importancia, sí recuerden el nombre. Vamos a ver además que algunos de ellos, como es el caso del 5 y del 8, actúan como cofactores. Si bien se activan, necesitan o necesitamos de ellos para poder precisamente realizar esta cascada de la coagulación. Son necesarios. Y después vamos a ver que en algunos casos, como por ejemplo en algunos anticoagulantes, puedo estar bloqueando eso, ¿sí? Y en el caso del factor 3, es una lipoproteína. Pero dijimos, con los números es suficiente, los designamos con el número romano, y si tengo el número romano 1A, por ejemplo, con A minúscula, significa que está activado. Y acordate que una vez que se activaron, se activó todo. Igual no empieza por el 1, hacia el final el 1 activado sería la fibrina. Muy bien. Entonces, la idea es esta. En este
proceso de coagulación, nosotros tenemos dos vías. La vía intrínseca puede ser, sí, puede ser que cambie a veces la nomenclatura de acuerdo a los años de edición. Tomen esta, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a tener dos vías. A una la llamo intrínseca. El nombre de vía intrínseca tiene que ver con que esta vía, los factores los tenés en el plasma. Son factores tuyos internos que van a estar presentes en el plasma. La otra vía es la vía extrínseca. ¿Cuál se produce o cuándo se produce una? Siempre se producen las dos. La idea es que se sinergizan unas a otras. Recuerden que dijimos, todo tiene que estar muy controlado. No tengo que tener hemorragias, tampoco tengo que tener una activación espontánea de esta vía, tampoco tengo que tener una génesis masiva de trombos. Todo tiene que estar regulado. Pero para asegurarme la presencia de fibrina, porque lo que voy a buscar es obtener fibrina a través de dos vías diferentes. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca me llevan a la formación de la fibrina. Un segundo, por favor. Como decíamos, tanto la vía intrínseca como la extrínseca tienen la misma finalidad, producir fibrina. Tengo dos, ¿por qué? Porque las dos se unen con el mismo objetivo, formar fibrina y que no me falte fibrina. Se sinergizan entre ellas. Entonces, en el caso de la vía intrínseca, dijimos, vamos a ver que se produce por un daño en el endotelio. Ese endotelio, dijimos, mientras el endotelio está normal, es vasodilatador y tiende o no tiende, es decir, tiende a ser antitrombogénico y a aislarme de estos factores. En cambio, cuando se lesiona, adquiere este papel que es protrombogénico. La otra vía, la vía extrínseca, se produce también en relación al daño de los tejidos. Ese daño de los tejidos genera que se libere tromboplastina. Por una o por otra, la idea es que tengo que activar a un factor, al 10, transformarla en factor 10 activo. Porque ese factor 10 activo es el que va a transformar a la protrombina en trombina, activo a la protrombina, la transformo en trombina, y la trombina es la que me transforma en fibrinógeno y fibrina. Todo este lío tiene que ver con la formación de fibrina. Utilizo dos vías diferentes para asegurarme de la provisión de fibrina. Entonces, lo vamos a empezar de una forma fácil. Comencemos por la intrínseca. La intrínseca es la que va a empezar con el factor 12. Y sé que faltan cosas. Si alguno lo leyó, después las voy a ir agregando. La idea es que este factor 12 se activa, y como dijimos, con la A chiquitita, 12 activado. El 12 me activa el 11, que se transforma en 11 activado. El 11 es el que me va a activar al 9, que se transforma en 9 activado, y este es el que va a ir a activar al factor 10, ¿sí? Voy del 12 al 11, el 10 es el último que llego, voy al 9 y voy a llegar al 10. Bien. En el caso de la vía extrínseca, dijimos, la intrínseca, sus factores los tiene todos presentes en el plasma. En el caso de la vía extrínseca, dijimos que utiliza el factor tisular. Ese factor tisular que se liberaba a partir del daño del vaso dañado, activa el factor 7. Y este factor 7 van a ver que es el que tiene que ver con la activación del factor 10. Más cortita.
¿Me faltan cosas? Sí, un montón. Que ahora las vamos a ir rellenando. Igual, este es el concepto primario. Intrínseca empiezo por el 12, activo al 11, 11 al 9 y voy a ir al 10. Extrínseca empiezo con el factor 7, sobre el cual trabaja el factor tisular para activar. La idea es activar al factor 10. Factor 10 activado es el que finalmente me va a conducir ¿a quién? ¿Qué quiero formar? Fibrina insoluble. ¿Sí? Por las dos vías llego al mismo resultado. La idea es activar al factor 10 porque el 10 me conduce a la fibrina. Me voy al que ustedes tienen en la cátedra. Entonces, la vía intrínseca, el 12, empezaba por acá, 12 activo. Ahora, ¿por qué se activa el 12? Que eso todavía no te lo dije. El 12 se va a activar precisamente por el daño de ese endotelio. La disfunción, la exposición de ese subendotelio genera un contacto. Y la liberación de precalicreína, que se transforma en calicreína, y el ciminógeno de alto peso molecular. Voy a la siguiente y voy. Entonces, ese contacto que in vivo, es decir, fisiológicamente en tu cuerpo, se produce por la exposición del colágeno, ¿sí? Y que yo lo puedo reproducir si yo tomo un tubo de vidrio y le pongo sangre. Esa sangre que yo ponga en el tubo de vidrio se va a coagular. Y esto tiene que ver por esto que llamamos el contacto. En nuestro organismo, esa exposición, ese colágeno, y a partir de esas plaquetas activadas, se libera precisamente a partir del ciminógeno de alto peso molecular, esa precalicreína, la cual se transforma en calicreína. Esa calicreína actúa activando el factor 12 y conseguí factor 12 activado. Y ahí empieza la historia. Voy a sacar cosas, voy a volver a donde estaba. Entonces dijimos, el 12 se activa precisamente a través del contacto que se produce por la ruptura del endotelio y esta calicreína, factor 12 con calicreína me forma 12 activado. El 12 me activa el 11, que se transforma en 11 activado. El 11 me activa el 9, que se transforma en 9 activado. Y este 9 activado me va a activar el 10, que se va a transformar en 10 activado. La vía extrínseca tiene que ver con, dijimos, ese daño del endotelio produce la liberación del factor tisular que deriva del endotelio de los fibroblastos, y esto produce la activación del factor 7. Y me produce factor 7 activado. Ese factor 7 activado va a producir entonces la activación del factor 10. La idea es que a través de dos vías yo llego a la activación del factor 10. Una vez que activé el factor 10, transforma la protrombina en trombina y esa trombina actúa sobre el fibrinógeno para transformarla en fibrina. Ese es mi objetivo. Seguimos complicando la historia. Agregamos un par de cosas. Entonces. Profe, una duda. En la intrínseca, primero se activa el 9 para después se activar el 10. No entendí. En la 9 sí, en la vía intrínseca sí. El 9 activa el 10, ¿sí? El 12 se activa por la presencia de la calicreína y activa el 11. El 11 activa el 9 y el 9 es el que va a activar al 10, ¿sí? Exacto. Dale, perfecto. Gracias, profe. En la extrínseca dijimos, es cortita, activo al 7 y el 7 va a activar al 10. Pero a su vez,
yo voy a tener esta vía extrínseca, me permite también la activación del factor 9. Tiene un sistema de retroalimentación, la vía extrínseca con la intrínseca. La extrínseca me permite activar más al factor 9. Y si activo el factor 9, ¿qué tengo? Más factor 10. Y ese 10 que se activa, tengo más formación de fibrina. Esto tiene que ver, entonces, como decíamos, sistemas sinergistas que van a provocar, entonces, que se produzca una cantidad adecuada de fibrina, para no quedarme sin fibrina y no tenga problemas de hemorragia. Un par de cosas más. Hablábamos de que existen cofactores. Los cofactores van a ser el 5, que se activa, y el cofactor 5 es el que va a actuar entre el factor 10 y la activación de la fibrina. Y necesitamos también el cofactor 8. El cofactor 8 es el que actúa precisamente entre la 9 y la 10. Estos son necesarios para que se produzca. Como verán ustedes también, en muchos pasos requerimos de calcio y requerimos también de fosfolípidos. Por ambas vías llegamos a la formación o a la activación del factor 10 y a la formación de fibrina. Te agrego algo más. Para la normal función de los factores o de algunos factores, como es el caso del factor 2, del factor 7, del factor 9 y del factor 10, necesito de vitamina K. Si yo tengo una deficiencia de vitamina K o interfiero en lo que es el metabolismo de la vitamina K, puedo tener problemas en lo que es la coagulación sanguínea, teniendo una coagulación deficiente. Entonces, sí, escucho. Entonces, si uno tiene hepatitis o cirrosis, no se fabrica el factor 2, 7, 9 y 10. El factor 2, 7, 9 y 10 no lo fabricás si es que no tenés vitamina K. Si vos tenés si una persona tiene una cirrosis, no sé cuál puede ser. Acordate que la mayoría tenían síntesis hepática, ¿sí? Eso dependerá de la afectación. En el caso del 2, el 7, el 9 y el 10, necesitan de vitamina K, por eso decimos son dependientes, la necesitan. Si no tienen vitamina K, no pueden trabajar en forma efectiva, ¿sí? Bien. Entonces, cerramos la idea. Esta exposición del endotelio y del subendotelio, más allá de generarme todo esto que vimos con la formación del tapón plaquetario, dijimos, va a producir liberación de sustancias. Esas sustancias son las que van a ir actuando para la generación de la hemostasia secundaria. Entonces, tengo dos vías. La vía intrínseca, que tiene que ver precisamente con la liberación de esa calicreína que se me une al factor 12, y la vía extrínseca, que tiene que ver con la tromboplastina que se liberó por la alteración en el endotelio. Ambas vías me llevan a la activación del factor 10. Esa activación del factor 10 me produce que ese fibrinógeno se transforme en fibrina. Y ese es el objetivo. La fibrina se unirá a ese tapón de plaquetas y de esta manera se constituirá en un coágulo eficiente. Este sí es el que me sirve para frenar esta hemorragia. Este coágulo sí es el que me sirve y es el que buscaba. Ahora bien, una vez que se logró frenar esa hemorragia, molesta para que la sangre circule, por tanto y por cuanto deberá ser retirado. Para que ese coágulo se retire, contamos con el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico va a estar a cargo de degradación de la fibrina. ¿Cómo lo produce? Tenemos precisamente en forma inactiva el plasminógeno, el cual va a ser activado hacia plasmina, y la plasmina produce la degradación de la fibrina, y de esta manera sacamos el coágulo, recanalizamos el vaso.
Después seguimos hablando de fibrino. Hasta acá, esto de las vías, ¿se entendió? Las dos se ponen en juego, las dos se produce el sinergismo entre ambas, la finalidad de las dos es producirme fibrina, y dijimos, se ponen en contacto, una por el factor 12 y otra por el factor 7, y hacen este efecto de cascada hasta llegar al 10, ¿sí? Bien. Profe, una duda. Ah, acerca de la vía alternativa. La vía intrínseca, ella es una vía que ocurre in vitro, ¿correcto? No, in vivo o in vitro. Ah, dale. Entonces, cuando se activa la vía alternativa, es una forma de la vía intrínseca ocurrir de manera endógena. ¿Es eso? Es un refuerzo más que tenés para generar más factor 9 y tener más 10 y generar más fibrina. Es como un sistema de refuerzo, ¿sí? Nosotros decíamos, yo in vitro lo puedo de esta manera ver cómo se coagula la sangre cuando pongo la sangre en contacto con el vidrio. O ahí en el Power les habla de kaolin. Esto es si yo quiero medir pruebas de coagulación, ¿sí? Se produce la vía intrínseca in vivo o in vitro. En tu cuerpo se producen las dos. Las dos porque con una sola no nos alcanzaría, por eso se producen las dos. La cantidad de fibrina que se formaría no sería la cantidad adecuada. Y como dijimos, todo esto tiene que estar muy bien aceitado o regulado, porque una hemorragia puede generar un riesgo para nuestra vida. Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Muy bien, lo que decíamos hace un ratito, esa fase de contacto la puedo reproducir in vitro utilizando vidrio o la prueba con kaolin. Y en nuestro cuerpo se produce normalmente, fisiológicamente, frente a una situación de hemorragia. Y lo que buscábamos o decíamos antes, la idea es que a través de las dos vías llego a formar fibrina, es decir, formamos un monómero que se polimeriza y de esta manera formo una malla estable, sobre la cual va a actuar finalmente el factor 13, estabilizando a la fibrina y formando una malla insoluble. Este coágulo ahora sí es efectivo. Pero decíamos, todo tiene que estar muy regulado. ¿Por qué? Porque la coagulación no debe producirse en forma espontánea. Así como cuento con factores de la coagulación, tengo que tener algunos inhibidores que son fisiológicos. Nosotros o nuestra coagulación se puede inhibir fisiológicamente por estos factores, o decíamos, desde el punto de vista médico, a través de un anticoagulante, puedo utilizar la anticoagulación en pacientes con tendencia trombótica. Desde el punto de vista fisiológico, tenemos inhibidores. ¿Qué van a hacer? La antitrombina 3. La antitrombina 3 es un inhibidor de la coagulación, pero que es bastante débil. En el caso de la heparina, que es un anticoagulante también, que lo utilizamos desde el punto de vista clínico, pero que también nuestro cuerpo lo produce. A partir de los mastocitos producimos heparina. La heparina te potencia 100 veces la acción de la antitrombina 3. Entonces, la antitrombina 3, como su nombre lo indica, te inhibe a la trombina y además inhibe a factores activados de la vía intrínseca y el factor 10 activado. Entonces, de esta manera, fisiológicamente, no provoco una coagulación espontánea. Las proteínas C y las proteínas S lo que hacen es inhibir a esos cofactores que dijimos son necesarios para esta vía intrínseca, el factor 5 y el factor 8. Los dos los necesitaba activados. La proteína C y la proteína S inhiben al cofactor 5 y 8 activados. Y también al inhibidor del factor tisular, que inhibe la formación de la activación del 10 a través de lo que es la vía extrínseca. ¿Pueden faltarme estos factores? Pueden.
Si yo tengo una deficiencia de proteína C, de proteína S, el riesgo que tengo, y probablemente lo que tenga sería una trombofilia. Por tanto y por cuanto tengo una tendencia a formar coágulos en forma espontánea. Y esto me puede producir infarto agudo de miocardio, me puede producir accidentes cerebrovasculares. Entonces, la antitrombina es un anticoagulante fisiológico. Inactiva, como su nombre lo dice, a la trombina, y dijimos a los factores 11, 9 y 10 activados. Y recuerden que la heparina potencia mucho porque su poder, dijimos, es no muy alto. Vinicius, estás levantando la mano, te escucho. Sí, la ausencia de estos factores es lo que puede causar un émbolo, que así puede generar un ACV, algo de ese tipo, ¿eso? La trombofilia, exacto, exacto. Decíamos, volvemos atrás, la deficiencia, si vos tenías, decíamos, el riesgo, vos tenés dos patologías que estamos mencionando, o dos cosas que estamos mencionando, dijimos, si me faltan factores de la coagulación, puedo ser hemofílica. Hablábamos de que había dos factores, el de la hemofilia A y el de la hemofilia, el antihemofílico A y el antihemofílico B. Si me faltan esos factores, tengo una predisposición al sangrado, a las hemorragias. Eso es lo que pasa con los pacientes hemofílicos. Por el otro lado, los pacientes que tienen una deficiencia de estos que son inhibidores fisiológicos, si no inhiben fisiológicamente la coagulación, produzco coágulos. Si produzco coágulos, decíamos, tengo el riesgo de ACV, tengo el riesgo de infarto agudo de miocardio, y normalmente estos son los trombofílicos, ¿sí? Entonces, en el caso de la proteína C, sí tiene una acción antitrombótica más importante que en el caso de la antitrombina 3, es anticoagulante porque inactiva, dijimos al 5 y al 8, estos cofactores, y además también es profibrinolítica porque inactiva al inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Entonces, proteína C y proteína S son importantes como anticoagulantes fisiológicos, y su deficiencia se vincula con las trombofilias. Proteína S es cofactor de la proteína C. Iba a decir S otra vez. Muy bien. Y una de las cosas que les agrego, nosotros dijimos hace un rato que los factores 2, 7, 9 y 10 eran K-dependientes. También la proteína C y la proteína S son K-dependientes. Si me falta vitamina K, voy a tener deficiencias o no una activación correcta de factores 2, 7, 9 y 10 de proteína S y de proteína C. Fallas en la coagulación. Y esto es todo en conjunto lo que venimos desarrollando. Si les ponía este cuadro al principio, obviamente, era más complicado. ¿Vieron cómo de a poco lo fuimos desglosando? Y decíamos que la heparina, que decíamos normalmente tenemos a los mastocitos que liberan heparina, me potencia a la antitrombina. Muy bien. Entonces dijimos, ya llegamos al mecanismo de la coagulación, formamos el coágulo ya se usó. Y ahora lo tengo que sacar, porque me obstruye el paso normal de la sangre. ¿Cómo lo hacemos esto? Precisamente transformando al plasminógeno que se encuentra en tu plasma en plasmina. Esa plasmina básicamente actuará sobre fibrinógeno y fibrina, que era el 1A activado, pero también sobre otros factores, como el 12, el 8 activado y el 5 activado. También, según nos dice acá, algunos componentes del complemento. El sistema de complemento lo vamos a ver cuando veamos glóbulos blancos y los elementos que tienen que ver con la inmunidad. El sistema de complemento es un sistema de proteínas
que también circulan en el plasma inactivadas y que también se activan por un mecanismo de cascada que nos ayudan en lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, la protección, degradación de algunos elementos o eliminación de algunos microorganismos. Entonces, este sistema fibrinolítico también contribuirá o tendrá un sistema de activadores y de inhibidores. La idea es que a partir de esa plasmina, dijimos, degradamos a esa fibrina y de esta manera se terminó el coágulo. Existen también formas exógenas de realizar esto. Supongamos, decíamos, yo puedo tener un paciente con deficiencia de proteína S o deficiencia de proteína C, que sé que tendrá la característica de tener una mayor predisposición a la formación de coágulos. En ese paciente tendré que buscar la manera de utilizar algún fármaco que impida o que controle la producción de esos coágulos, ¿sí? Porque sé que ese paciente tiene la predisposición a formarlos. Ahora, frente al evento que yo puedo tener en un paciente donde ya se produjo un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, se produjo una trombosis venosa en una de sus extremidades y ese trombo produjo un émbolo y eso comenzó a circular por sangre y eso se dirigió hacia el pulmón. Y me está ocluyendo precisamente a nivel del pulmón, generando una hipertensión a nivel pulmonar. Sé que hay un coágulo que está molestando. Es tarde para darle algo para prevenir. ¿Puedo utilizar algo para degradar ese coágulo? Sí. Un inhibidor que tenga que ver con esa fibrinolisis, como es el caso, por ejemplo, de la streptoquinasa. La streptoquinasa tiene que ver con fármacos que se utilizan, por ejemplo, para degradar estos coágulos que ya están producidos. En el caso de la uroquinasa, está producida a nivel de nuestros riñones y es una sustancia que me va a estar ayudando precisamente a este mecanismo de la fibrinólisis. Por tanto, vamos a tener, como decíamos, tanto inhibidores como activadores que van a permitir que el plasminógeno se transforme en plasmina. Esa plasmina era importante para después disolver a ese coágulo, poder entonces degradar a ese coágulo y que no me esté molestando en lo que es la circulación. Dentro de los activadores de este plasminógeno, como decíamos, tenemos productos que son propios de nuestro organismo, como la uroquinasa o el activador tisular, o productos que se utilizan en forma comercial, si bien la uroquinasa también se sintetiza a nivel comercial. La uroquinasa, como decíamos, es una enzima que produce la lisis del trombo, del coágulo, que la producimos precisamente, fundamentalmente a nivel de nuestros riñones, y esto me permite convertir al plasminógeno en plasmina, y de esta manera degradar a la fibrina. Entonces, el plasminógeno, gracias a estos activadores, como el caso de la uroquinasa, se transforma en plasmina que degrada al fibrinógeno, rompe el coágulo y se forman entonces estos fragmentos y ya de esta manera produce la lisis del coágulo. Decíamos, también existen desde el punto de vista comercial, paciente con tromboembolismo y tengo que degradar el coágulo, tanto la uroquinasa como la streptoquinasa. La streptoquinasa se obtiene a partir de, precisamente, de bacterias. Es una proteína que produce el Streptococcus pyogenes y que se combina con el proactivador de plasminógeno, convierte al plasminógeno en plasmina y esa plasmina degrada a los coágulos sanguíneos. La streptoquinasa. Después los efectos adversos, contraindicaciones, esto es fármaco. Muy bien, entonces, volvemos a este concepto de la hemostasia donde dijimos,
Todo esto desencadenó la fibrina y ahora finalmente produjimos entonces la lisis del coágulo. Existen entonces pruebas para la coagulación y vamos a hablar fundamentalmente de dos en particular. El tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es una prueba de hemostasia y coagulación que sirve básicamente para evaluar a lo que es la vía extrínseca. Al tiempo de protrombina también se lo llama prueba de Quick. Me sirve para evaluar la hemostasia y la coagulación. Y vamos a tener que acá hablamos de esto que se llama RIN. De cómo es la técnica no importa tanto. Y si quieren, creo que tienen algún power y alguna voz ahí por ahí de Víctor, que les está explicando, que él es bioquímico y les va a explicar mejor todo esto. ¿Qué es esto del RIN? ¿Vieron cuando uno hace un análisis en un laboratorio? Que a veces los valores pueden tener una pequeña disidencia en base al laboratorio que vos lo hagas, y te dicen valor normal. Y por ahí uno te dice, no sé, 33 a 44, y el otro te dice 35 a 45, ¿sí? Entonces, para estandarizar, porque esto es muy importante, y sobre todo vamos a ver en pacientes que están sufriendo o que están siendo administrados con anticoagulantes, porque el riesgo del anticoagulante es o que me pase o que esté por debajo. Decíamos, ese paciente que tiene una tendencia trombótica, tengo que evitarlo, y puedo desde el punto de vista farmacológico darle un anticoagulante. Entonces, el RIN normal, que dijimos es una prueba de estandarización, sería de 1 a 1,5. Ponele, desde el punto de vista de los números. Yo te digo, si el tiempo de protrombina, el estándar, el normal, es de 20 segundos, si tu tiempo es 20 segundos, estás en un RIN 1, porque era 20 y vos tenés 20. ¿Sí? Si es 30, tendrás 1,5. Estás dentro del valor normal. ¿Sí? Muy bien. Si este paciente que está anticoagulado, obviamente voy a necesitar o voy a tener un tiempo de protrombina que va a ser mayor. Si el tiempo normal era 20 y tu RIN era de 1, si este paciente tiene 40, te hablaré de un RIN 2. Normalmente el paciente que está anticoagulado tiene que tener un RIN entre 2 y 3. ¿Y qué pasa si tiene 1 o 1,3? No está anticoagulado en forma correcta. Y el riesgo es que forme esos coágulos y puede tener, como decíamos, un ACV, puede tener un infarto. ¿Sí? Entonces tengo que ajustar la dosis de anticoagulante. Me sirve de testeo. Las alteraciones de la coagulación pueden tener que ver, primero, con una tendencia al sangrado o la tendencia trombótica, por el otro lado. ¿Qué dijimos? Son las dos cosas que no queremos, que sangre o que forme trombos. Por un lado puedo tener una tendencia hemorrágica porque el problema lo tengo en las plaquetas. Tengo pocas, no me alcanzan, o bien tengo, pero funcionalmente están mal, como por ejemplo en la enfermedad de Glassman. Tengo una tromboastenia, tengo deficiencia de esa glicoproteína, entonces no se pueden agregar. Puede ser que dijimos, tenga un problema hepático, entonces no esté sintetizando en forma correcta los factores de la coagulación. Puede ser que me falte vitamina K, vos sabías que el factor 2, 7, 9, el 10, la proteína 6 y la proteína S son K-dependientes, entonces problema en la coagulación. Puede ser, como dijimos, la hemofilia, deficiencia del factor 8 o del factor 9. La más común es la deficiencia del factor 8, que es la hemofilia A. Que me falte fibrinógeno, una disfunción hepática también, o algún problema genético en el cual no sintetizo en forma correcta el fibrinógeno. Por el otro lado decíamos, la tendencia de generar trombos. Cuando tengo, por ejemplo, la alteración de la proteína S, de la proteína C, que eran los inhibidores fisiológicos. Y decíamos ahí, hablamos de normalmente las trombofilias. Muy bien.
Lo mismo de antes, pero lo que dijimos, organizado en un cuadrito. Así te queda si querés ver, y además lo tienen en la plataforma, por eso se los copié. Y lo que hablábamos antes. Puedo evaluar a la hemostasia primaria a través de la prueba del lazo, del recuento de plaquetas y del tiempo de sangría. La prueba del lazo, ¿se acuerdan? Contábamos las petequias. Tiempo de sangría, pinchacito en el lóbulo de la oreja y controla el tiempo entre 2 y 6 minutos. Y después dijimos las dos pruebas más utilizadas, el tiempo de protrombina y el tiempo de Quick, que me servían precisamente para evaluar las vías. El KPTT evalúo vía intrínseca, el valor normal entre 35 y 50, y si tengo deficiencia de los factores, voy a tener una alteración y una prolongación. Entonces, como tenía que ver con la vía intrínseca, también cuando tenga una inhibición o una deficiencia del 2, del 9, del 10, del 11 o del 12, y decíamos, representantes de esto tenemos a los hemofílicos. También el KPTT es una prueba que utilizaba, como estoy midiendo vía intrínseca, para pacientes que tengo anticoagulados con heparina. Vamos a hablar ahora de los anticoagulantes. Y el tiempo de protrombina evalúa, o tiempo de Quick, la vía extrínseca, esto que hablamos del ring hace un ratito. Evalúo la vía extrínseca y cuando hay deficiencia de los factores 2, 7, 9, 10 o sus inhibidores, tenemos precisamente problemas en esta vía. Deficiencia de vitamina K, hepatopatías, y se usa para control en pacientes que utilizamos la warfarina o el acenocumarol, los dicumarínicos. Muy bien. Otro que van a escuchar, Bettina lo menciona a veces, es el tiempo de reptilasa. La reptilasa tiene que ver con un veneno de serpientes y es una prueba que se utiliza en laboratorio, el tiempo de reptilasa, que te evalúa la vía final común, ¿sí? Simplemente sepan eso. Si alguien les pregunta para qué sirve, por ahora con que sepan que evalúa la vía final común, me alcanza, ¿sí? Porque ven que lo que está actuando es precisamente en la transformación de fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Respecto a los anticoagulantes, dijimos, in vitro no es lo que tenés en tu cuerpo, lo que está en el exterior, ¿sí? Entonces, hay anticoagulantes que se pueden usar in vitro. Ejemplo, en los tubitos que utilizan en el laboratorio. No es lo mismo si yo tengo que hacer un hemograma o una determinación en suero. Recuerden que el suero es el plasma sin las proteínas, porque me las consumió el fenómeno de coagulación. Entonces, si yo pongo sangre sin anticoagulante, se me va a formar el coágulo acá abajo, me consumió los factores de coagulación y tengo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y arriba me queda el suero, que es el plasma sin los factores de la coagulación. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, uremia, creatinemia, ¿sí? Todo eso lo hago en suero. Diferente si yo quiero contar glóbulos rojos, glóbulos blancos, o quiero hacer un coagulograma. Necesito que ese frasquito, que ese tubito tenga anticoagulante, porque si no, dijimos, el contacto hace que se te forme el coágulo, y qué glóbulo rojo vas a contar, ¿sí? Entonces, en esos tubitos, por eso el color distinto de las tapitas, porque tienen diferentes, o tienen o no tienen, y tienen diferentes anticoagulantes. Normalmente el naranjita que tengo yo acá tiene que ver con que este me sirve para glucosa, para glucemia, ¿sí? Después verán, los blancos normalmente, o según el código del laboratorio, algunos usan tapón blanco para suero, entonces ese no tiene, y otros utilizan el ETA, ¿sí? Que básicamente son secuestrantes de calcio. Decíamos que es necesario el calcio para estas reacciones. En muchas reacciones vieron que estaba implicado el calcio. Si le saco el calcio no puede terminar de hacerse la coagulación y hay una anticoagulación. También la heparina, pero estos in vitro son de laboratorio, ¿sí? Salvo la heparina. La heparina también la puede usar in vivo y vamos a ver que hay dos formas.
una que se utiliza endovenosa y otra que se utiliza subcutánea. Siempre es inyectable la heparina, a diferencia de las cumarinas, que pueden ser en comprimidos. Entonces, en el caso de las heparinas, su efecto anticoagulante estriba en que me potencia la antitrombina 3. Estoy bloqueando a la trombina. Y los dicumarínicos o las cumarinas son antivitamina K. Si no tengo vitamina K, no estoy inhibiendo al 2, al 7, al 9, al 10, a la proteína C y a la proteína S. Las cumarinas, como decíamos, son antivitamina K. Impiden, precisamente por inactivación de una enzima, de la oxidorreductasa, me inhiben a la oxidorreductasa, entonces me impiden la reducción de la vitamina K, que tiene que ver con estos factores K dependientes. Con eso te produzco un efecto anticoagulante. El modo de acción, no genero trombina, ¿sí? Esta es la idea del anticoagulante. Así como el antiagregante no me permitía la agregación plaquetaria, acá te inhibo la generación de trombina, y por tanto no puedo llegar a fibrina. Los clásicos, los comunes son estos. La heparina, que dijimos, puede ser de dos formas, una que se utiliza endovenosa u otra subcutánea, y los dicumarínicos. La senocumarina, el famoso, lo habrán escuchado quizás nombrar, o que alguien en la familia, el abuelo o algo toma Sintrom, tiene que ver con esto. Y son de uso oral. Y después hay otros, proteínas anticoagulantes de garrapatas, de nematodes y esas cosas. Decíamos, la heparina, la sódica no fraccionada, es de uso endovenoso. La de bajo peso molecular, fraccionada, se utiliza por vía subcutánea. Entonces, puedo tener un paciente anticoagulado con heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque el subcutáneo lo puede manejar en su casa ese paciente, y si quiero monitorear qué pasa con este paciente, se hace el dosaje de factor 10, y esto no me modifica el KPTT. Y como decíamos, en este caso, lo que se tiene que evaluar a través de, o lo que se evalúa a través de este KPTT, es la vía intrínseca. La senocumarina es de uso oral, y si yo tengo, dijimos que inhiben a los K-dependientes, si tengo que a un paciente anticoagulado con esto, lo que tengo que pedir es el tiempo de Quick y el RIN. Ese RIN, más o menos, en un paciente anticoagulado tiene que estar entre 2.5 y 3, para que lo consideres anticoagulado. Si está por debajo, problemas. Las manifestaciones hemorrágicas pueden ser diferentes y encaminarte a ver si tienes problemas en hemostasia primaria o secundaria. Normalmente en la primaria, como dijimos, sangrado de encías, presencia de orina, puede haber sangre en orina o en materia fecal, petequias, y en el caso de la hemostasia secundaria, hematomas que se generan fácilmente y sin mediar traumas importantes, sino simplemente algo que roza o algo que presiona un poquitito y genera precisamente un hematoma importante. Y como dijimos, los dos extremos. Si tengo fallas en la coagulación sanguínea, esto lo puedo correlacionar, por ejemplo, en pacientes, o lo puedo ver en pacientes hemofílicos. Se afecta la coagulación, tienden a la hemorragia, hay un defecto de algunos de los factores, y estas personas pueden tener sangrados, obviamente durante mayor tiempo, con presencia de hematomas y hematomas importantes, sangrados espontáneos por nariz, presencia de sangre en orina también, en materia fecal. Y por el otro lado, la tendencia a la formación de trombos y lo que es la trombofilia. También por anormalidades, lo normal es que tenga un equilibrio del sistema de coagulación. Entonces, puedo tener la formación de un trombo y estos trombos comenzar a desplazarse. Ese es un riesgo importante. Sabrán que las mujeres con trombofilia tienen que cuidar esos embarazos. Se utiliza la heparina
en el embarazo de esas mujeres, obviamente con cuidados especiales y demás, y este tratamiento con heparina. Muchos de estos embarazos llegan a término y en muy buen puerto. Son embarazos algo más, obviamente con un riesgo mayor y algo más complejos, ¿sí? Pero hoy en día se está avanzando mucho y saben que hay mucho se conoce mucho más la enfermedad ahora que antes y bueno, con esto obviamente es un logro y se está trabajando en leyes para la protección y demás. Bien, muy bien. ¿Vieron que partimos de un concepto o de conceptos más chiquititos y después fuimos sumando? El coágulo sería la red de fibrina insoluble. No, el coágulo, ¿sí? A ver, el coágulo es cuando ya tenemos la fibrina no es insoluble. La fibrina cuando se la fibrina cuando se polimeriza es insoluble, ¿sí? Algunos hablan de un tapón plaquetario, de un tapón hemostático, ¿sí? O de un trombo blanco y de un trombo rojo. La idea es que el tapón plaquetario es el que se te forma en la hemostasia 1. Está formado por plaquetas y fibrinógeno. Y dijimos, es inestable, es soluble y es deficiente. En cambio, el coágulo o trombo rojo o tapón definitivo es aquel que posee la fibrina, que la fibrina sí es insoluble, y esto ya es irreversible. Uno decimos es soluble e irreversible, y el otro insoluble e irreversible. El ejemplo que les decía, supongamos que se me rompió la pared, y puse al azar ladrillos, y hay viento, ¿sí? Hay mucho viento, o utilicé bloques, entonces, me protegen un tiempo. Ahora, si viene un viento fuerte, chau, me tiró los bloques. Si yo a esos bloques o a esos ladrillos le pongo cemento, es más difícil, ¿sí?, que se me caiga. Estoy solucionando, ¿sí? Eso sería un ejemplo metafórico de la hemostasia primaria y secundaria. En la primaria es un intento para que no salga esa sangre, para frenar a esa hemorragia, pero dijimos, es algo que no tiene una eficiencia total. Si viene o pasa mucha sangre, me lo puede romper. Necesito de la fibrina para formar un tapón estable. Por eso es que tengo estas dos vías que convergen hacia la formación de fibrina. Esto va sobre ese tapón plaquetario y ahí sí formé un tapón eficiente, ¿sí? Bien, sí. Hoy fue hemostasia 2, hemostasia 1, exacto, tuvimos lunes y martes. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Les quedó claro? Traté de simplificarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso hemorrágico y el trombótico? Será, la hemorragia perdí sangre, no tengo manera de frenar el sangrado, ¿sí? En cambio, en el proceso trombótico, me fui al otro lado, empecé a formar trombos a lo loco. Por eso decíamos, tengo que tener una situación en que si se me daña un vaso, puedo frenar la salida de sangre. Eso es la hemostasia. Formé un coágulo, primero formé el tapón plaquetario, después un coágulo, y después saqué el coágulo. En cambio, cuando yo tengo un riesgo de trombosis, es que estos componentes que dijimos están en la sangre se comienzan a activar de manera espontánea y empiezo a generar coágulos que empiezan a circular por mi sangre. O decíamos, esto puede tener que ver precisamente con la deficiencia en la coagulación y empiezo a formar trombos en forma anormal, ¿sí? Me faltan estos anticoagulantes naturales como la proteína S, la proteína C o la antitrombina y comienzo a generar coágulos. Las dos ponen en riesgo mi vida. Que yo no pueda frenar una hemorragia o que empiece a formar coágulos que empiecen a circular por mi sangre, porque ese coágulo va a cualquier lado, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Bien. Bueno, chicos, como les decía hace un ratito, aprovechen a estudiar, tienen un par de días para tratar de ponerse al día. Recuerden que dijimos, es muy vertiginoso esto, es mucho el bagaje de lectura, así que aprovechen justo este parate que tenemos justo por el feriado y el tema de la era, del EFI, y que puedan entonces ponerse al día. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y bueno, nos veremos en la Facu o a través de esta vía. Les mando un beso. Muchas gracias, grande profe. y cualquier cosa Gracias, nos profe. escriben. Todo. Chao, chao.